¿Hay alguien que pueda cuidarnos mejor que tú, Padre? Cuida de nosotros, cuidas de nosotros continuamente, Padre. Aunque no te veamos, aunque no creamos que sea así, estás continuamente cuidándonos. Estás mirándonos continuamente, Dios. Tus ojos no dejan de posarse en nosotros. Porque nos amas, Dios, con amor eterno. Porque nos escogiste desde antes de que fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre. Y aún nos cuesta entender que fuimos escogidos por ti, oh Dios. Nos cuesta entender, oh Dios, tan grande salvación, Dios, que viniste a hacer morada dentro nuestro, en este estuche de barro, lleno de tanta carnalidad, Dios. Pero te plació escogernos. Te plació que tu Hijo viniera a ser morada dentro nuestro. Tan grande salvación. Perdón. Porque aún no lo vemos, Dios. Porque aún no dimensionamos tu amor. Tu entrega en una cruz. Perdón. Cuánto que nos cuidas, Dios. Cuánto. Nos guardas bajo tus brazos. Nos escondes en ti. No nos sueltas. Nos escapamos, pero nos vuelves a traer. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Aquí estamos, papá. Rindiéndonos una vez más a tu voluntad. Diciéndote, papá, que te amamos con debilidades, defectos, errores, pero te amamos. Estamos aquí porque te amamos. Porque necesitamos tu agua viva, esa palabra que penetra y perfora y nos renuevas. Esa fuerza que viene de tu palabra. Papá. Cuánto, Dios. Cuánto amor. Espíritu Santo. Absorbe en esta noche toda debilidad. Absorbe todo pensamiento incorrecto. Absorbe toda emoción. Absorbe. Tanta carne absorbe en esa cruz. Absorbido está, consumado. Solo debemos creerte e ir a la cruz y morir para vivir. Gracias. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Creemos, papá, que una vez más nos vas a hablar tu palabra. Creemos, papá, que es la propicia para oír esta noche. La propicia para estos tiempos. La propicia para subir un escalón más en el ascenso
a que Cristo crezca en nosotros. Gracias. Háblanos, papá, háblanos. Mi boca es tu boca, Señor, mi mente es tu mente, mi corazón es tuyo. No sé qué hago acá, Dios, pero aquí me pusiste. Solo quiero hacer tu voluntad, Padre. Amén. Amén, 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 amén. Si preparaste tu generosidad, podés acercarla. Buenas noches, a los que no saludé. Quería ver la audiencia, la verdad que estas luces acá me encandilan. Lindo verlos a todos. Bueno, vamos a la palabra, ¿qué le parece? ¿Están dispuestos a escucharme 2 horas? ¿Quién está dispuesto a escucharme 2 horas? Ay, gracias, Lilia, Roxana. Todos saben que predico cortito. Bueno, el tema de todo este mes, para toda la red y para toda la casa paterna, es avanzando sin desmayar. Y esta noche vamos a ver fortalecidos. Vamos a empezar a leer la Biblia. Ustedes saben que me gusta traer muchas citas bíblicas a mí. Así que vamos a comenzar por Hebreos 12:3 para el que lo quiere buscar en el celular. Si no, lo vemos en la pantalla acá. Hebreos 12:3. ¿Qué dice? Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se canse ni pierdan el ánimo. Y yo tengo escrito acá que dice, considera a aquel, que sabemos que se trata de Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sabemos que está hablando el que escribió la carta a los hebreos, que no se sabe quién fue, está hablando de Jesús como el autor y el consumador de la fe. Y en base a su ejemplo es que nos exhorta a no desmayar, porque todos hemos leído los sufrimientos y por todo lo que pasó Jesús. Él se hizo uno con nosotros. Vino a habitar en un estuche de carne, en un cuerpo humano, y sufrió lo mismo que todo ser humano sufre. ¿Y qué se nos exhorta? A no desmayar a pesar de todas las cosas que nos pasan en la vida. Cosas que vemos que tuvo que pasar Jesús. Sufrimientos, presiones, cansancios. Las mismas cosas que nosotros tenemos que enfrentar, sus hijos, nosotros, día tras día. ¿Y cuántas cosas podemos nosotros pasar, sentir, vivir en esta vida terrenal? Podríamos estar una noche entera contando de nuestras penurias, de nuestras angustias, de todos los problemas que tenemos. Podríamos pasarnos toda la noche si queremos largar el llanto y todo lo que tenemos dentro del alma. Nosotros vemos que el sufrimiento es una realidad que tenemos que vivir. En el mundo hay sufrimiento y nosotros, los hijos de Dios, no estamos exentos de eso. Tenemos que enfrentarlo, pues el mismo Jesús dijo
le dijo a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción. Ahora, si nos vamos por un ratito al huerto de Getsemaní, la agonía tremenda de Jesús, cómo estaba su alma desanimada, que a tal punto que le dijo, si puedes, pasa de mí esta copa, pero urgente dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y un ángel vino a fortalecerlo. Entonces vemos el sufrimiento de Jesús y nosotros también sufrimos igual que Él. Vemos las presiones de todos lados, presiones en el trabajo, presiones en las relaciones familiares. Jesús tuvo presiones continuamente de un mundo religioso que cuando Él vino, Él que era el esperado Mesías, el mundo religioso no lo reconoció. ¿Y qué hacía? Continuamente enfrentándolo y confrontándolo, presiones. Por lo tanto, entonces que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar al considerar a Jesús. Y al tenerlo como punto de referencia, tiene como finalidad que nosotros permanezcamos con el ánimo intacto a pesar de los sufrimientos y las presiones a las cuales nos debemos enfrentar. Porque no vamos a dejar de tenerlas. Les quiero dar esta hermosa noticia. Ahora, con respecto al ánimo, el autor está diciendo que no se canse hasta desmayar. Y si nos dice eso, es porque es muy posible que el ánimo se canse. Hay procesos que tendremos que pasar en esta vida para llegar a la madurez espiritual. Todos lo sabemos. Y es por eso entonces que tenemos que acordarnos de esta palabra. Porque el apóstol Pablo nos insta a que no nos cansemos, a que no desfallezcamos, a que perseveremos y sigamos enfocados en la causa por la cual estamos vivos. Nosotros tendríamos que decir, no desmayaré porque debo continuar lo que el Señor me encomendó que hiciera en la tierra. No desmayaré porque debo predicar el evangelio que el Señor me dio para que lo predique a otros. No desmayaré porque debo seguir reformando en mi vida aquello que el Señor me mostró que debo cambiar y reformar. No desmayaré porque debo continuar manifestando la vida de Cristo que me fue impartida cuando Él entró dentro mío. Y la lista puede continuar, pero no podemos desmayar y abortar tremendo propósito eterno. Ahora, el desmayo es una condición anormal que nos impide avanzar. Nadie avanza si está desmayado. Y esta condición nos puede estar deteniendo y por lo tanto, ¿qué? Nos obstaculiza a que nosotros cumplamos la asignación que tenemos que cumplir. El desmayar está relacionado a desistir, a abandonar, a darnos por vencido. ¿Cuándo? Muchas veces le dejamos lugar a la frustración en nuestra vida. Ahí viene el desmayo, viene el cansancio, viene la falta de percibir espiritualmente. ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios? ¿Cómo vamos a percibir espiritualmente si estamos desmayados? Y nos vamos hundiendo cada vez más en un hueco en el cual después nos cuesta horrores salir. Entonces, toda la tentación, todo lo que viene del exterior influenciado por este sistema, va a venir a hacernos desmayar, a que retrocedamos, a que no avancemos y de esa forma nos volvemos improductivos. Y el desmayo es producido por diferentes situaciones que enfrentamos los seres humanos. Puede ser cansancio, puede ser enfermedad, puede ser debilidad física y debilidad espiritual. Entonces, debemos luchar para no llegar al desmayo. Por ejemplo, el cansancio es la causa
de que vamos retrocediendo en nuestro avance en las cosas de la vida que Dios nos marcó que nosotros vivamos. Y entonces, si hay cansancio, tenemos que descansar y ordenar nuestros tiempos para que el cansancio no nos haga desmayar, desfallecer, nos viene la frustración y retrocedemos y dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si la enfermedad es la causante, en lo que depende de nosotros debemos tratar de cuidar nuestro cuerpo para evitar enfermedades. Si es debilidad física, deberemos alimentarnos correctamente. Pero también está la debilidad espiritual. O sea, que la causa, ¿cuál es la causa de la debilidad espiritual? El no alimentarnos de Cristo. La debilidad de la fe es no afirmarnos en Dios y su voluntad. Entonces, todas estas cosas tenemos que tener en cuenta que influyen y vienen a nuestras vidas para que nosotros desmayemos, cansancio, enfermedad, debilidad física, pero la debilidad espiritual, porque dejamos de alimentarnos del alimento que nos da la fortaleza que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu necesitan. Ahora, ¿cuándo la debilidad se transforma en fortaleza? ¿Cuándo? Cuando nosotros, esa debilidad espiritual, esa debilidad que ha venido a afectar todo nuestro ser integral, cuando nosotros dejamos de alimentarnos, de comer de quién, de su gracia, de su vida, de su palabra, de que Cristo sea todo en nosotros. Entonces, lo que comemos espiritualmente determina nuestra fortaleza interior. Si nuestro espíritu está fuerte, nuestra alma está fuerte también y nuestro cuerpo también está fuerte. Lo principal en nuestra vida es nuestro espíritu. Y para que no se debilite debemos comer de Cristo a diario, alimentarnos del alimento correcto. Porque si el espíritu está debilitado y apagado, todo nuestro ser funciona mal. Y vivimos en un constante agotamiento que muchas veces no sabemos por qué nuestro cuerpo está agotado y cansado. Y muchas veces no es por falta de alimentación al cuerpo, no es porque trabajemos demasiado. Muchas veces hemos descuidado el alimento espiritual. Y si eso no está en una perfecta armonía con Dios, todo el resto de nuestro ser está en un desequilibrio. Amén. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, por todo lo que hemos visto hasta acá y por muchas otras cosas que podríamos seguir planteando, es que vamos a ver esta noche y que vamos a recuperar el concepto bíblico del reposo. Porque el reposo Dios lo estableció en Génesis y lo vino a hacer realidad. El cumplimiento del reposo después se hizo cuando vino Jesucristo. Entonces, si nosotros en esta noche entendemos lo que es el reposo, ese reposo traerá fortalecimiento en nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a Génesis 2, del 1 al 3. ¿Me acompañan? Vamos a ver qué dice. Dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creada. ¿Qué vemos acá? Como que si Dios hubiera dicho, consumado es. Como que Dios le dijo, ya lo hice todo, Adán, vos no tenés que hacer absolutamente nada, yo hice todo. Ahora lo único, Adán, que tenés que seguir son mis instrucciones. Pero
Todos sabemos lo que pasó, no vamos a repetirlo. Entonces, ¿qué vemos en esta cita bíblica? Que el descanso o reposo es un principio universal que Dios estableció desde el principio. En el origen de todas las cosas estableció que un día era de descanso, no fue creado por el ser humano. En cuanto a este día de reposo debemos considerarlo de manera integral, espíritu, alma y cuerpo. En el sentido de reposo espiritual debemos saber que nuestro reposo no es algo, sino alguien, es Cristo. Y entender que Él ya lo hizo todo cuando dijo, consumado es. ¿Qué podemos entonces nosotros hacer? ¿Qué le podemos nosotros añadir al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz? Solo una cosa debemos hacer, solo una cosa, rendirnos a su voluntad y reposar y descansar en Él. Entonces, ¿debemos reposar de qué? De nuestras propias obras. De eso nos pide Dios que reposemos. Dios reposó de sus obras y por lo tanto nosotros también debemos reposar de las nuestras. O sea, ¿de qué obras me estás hablando, pastora? ¿Qué debo dejar de hacer? De todas las obras que son hechas en nuestras propias fuerzas. O sea, de todas esas obras que nacen de nuestra voluntad y no de la voluntad de Dios, y que no están dentro de su plan, de eso debemos reposar. ¿Cuántas veces nosotros queremos ayudarlo a Dios? Te doy una mano, Dios. ¿Cuántas veces quisimos hacer una reunión a nuestra manera? ¿Cuántas veces quisimos hacer campañas evangelistas a nuestras maneras? ¿Cuántas veces quisimos ir a predicar a tal lugar a nuestra manera? Por no haber aprendido a oír la voz de Dios para hacer su obra y no la nuestra. Entonces el primer reposo y lo primero que Dios nos pide es que reposemos de nuestras obras, que hacemos nuestras propias fuerzas por no escuchar su voz y hacer su voluntad. Entonces, reposar de creer que tenemos fuerzas, reposar de que somos capaces, de que podemos por nosotros mismos solucionar todos nuestros problemas sin que intervenga Dios. Adán y Eva quisieron solucionar el problema después de haber pecado. Se encontraban tan vacíos en su interior porque habían perdido la intimidad con Dios, que lo primero que quisieron hacer era su obra propia para poder volver a llenar esos vacíos de su corazón. Fueron a buscar hojas de higuera sin fruto para poder cubrir un vacío interior que solo podría llenarlo Dios. No fueron a Dios. Fíjense si no nos pasa a nosotros lo mismo. Cuando Adán y Eva pecan, el vacío que sintieron debe haber sido horroroso. Porque haber vivido en un ámbito como el Edén, con la gloria de Dios palpándola, haber perdido todo eso, fue tremendo. Pero en vez de ir a buscar a Dios, se buscaron a sí mismos. Se buscaron a sí mismos. ¿No es lo que nos pasa también a nosotros? Que en vez de buscar a Dios, nos buscamos a nosotros mismos para solucionar problemas. Obras nuestras. Y esas obras nuestras no están dentro del plan de Dios. Por eso, el mayor enemigo nuestro no es el diablo. El mayor enemigo somos nosotros mismos. Es nuestra alma no llevada a la cruz y nuestra alma no llevada de nuevo a ese diseño original en la cual Dios la gobernaba.
Para el reposo del alma, todos necesitamos desconectarnos por momentos de las actividades laborales, eclesiásticas o de otra índole. Es un descanso emocional, mental y de la voluntad. Y esto entonces nos dará lugar a evitar el agotamiento y poder estar bien. Acá es donde debemos entender el aspecto de la voluntad propia. ¿Qué diferencia hacer nuestra voluntad y la voluntad de Dios? Porque hacer nuestra voluntad nos produce desgaste físico, emocional y espiritual y nos lleva a desmayar. Pero hacer la voluntad de Dios nos produce reposo. Dice la palabra que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, por lo tanto no desmaya. Nuestra alma necesita reposar para no caer en un desmayo y en un agotamiento mental y psicológico. Y el descanso físico, que es algo que no debemos dejar de tener muy en cuenta. Es Dios mismo quien estableció un día de descanso para el ser humano. Un día en que no debemos hacer nada, para así equilibrar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora fijémonos cómo el enemigo se encargó, como se encarga de todo, de ir en contra de todo lo planificado por Dios. El enemigo se encargó de que hoy se trabaje de lunes a lunes, se abran los negocios de lunes a lunes. Y así el ser humano no tiene ni un día de descanso y menos de un día familiar. Ahora, nosotros, al hacer esto, al empezar a tener un poco en cuenta lo que en esta noche el Señor nos está trayendo, en cuanto a empezar a disfrutar y vivir el reposo universal establecido no por el hombre, sino por Dios ahí en Génesis, es que vamos a encontrar ese fortalecimiento que nuestro ser necesita. Todo nuestro ser se va a ir fortaleciendo y va a ir ordenándose conforme a hacer lo que Dios estableció. Porque donde hay orden, hay fortalecimiento. Amén. ¿Vamos entendiendo el mensaje? Perfecto. Por lo tanto, vemos que para no desmayar, no flaquear, no abandonar, no tirar la toalla, como dice que hicieron los judíos, y llegar al cumplimiento de su propósito y transitar por esta tierra y dejar los legados eternos que debemos dejar, debemos ser fortalecidos. Ahora, ¿qué se conoce como fortaleza? Se conoce a la fuerza, al vigor, a la firmeza, pero la palabra que más me gustó cuando buscaba el significado es resistencia. Me encanta. Fortaleza como resistencia. Ahora, ¿cuál es en lo que mayor fortaleza vamos a encontrar? Es en su palabra. ¿Ustedes se creen que Dios se encargó de decirle al Espíritu Santo que guiara a hombres, impulsara a hombres a escribir todo lo que está escrito en la Biblia por puro gusto? Es la palabra la que nos da a nosotros la fortaleza que necesitamos. Es la palabra a nosotros lo que nos da vida. Es la palabra a nosotros lo que nos levanta el ánimo. Es la palabra a nosotros lo que nos hace no desmayar. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos va a instar a llevar una vida correcta, integral, una vida saludable, la palabra que nos hace no caer en el pecado, en la tentación, la palabra que nos levanta para no desmayar y volver a estar en el camino correcto, conforme a la asignación que Dios a cada uno de los que estamos acá nos ha dado en la tierra. Su palabra nos da fuerza y nos da dirección. Su poder está en su palabra, por eso escrito está. Y si la ignoramos, y si dejamos afuera su palabra, entonces es ahí que dejamos de hacer
lo que Él quiere y empezamos a hacer lo que nosotros queremos. Y así nos va. Y el que ignora la palabra, ignora el poder de Dios, porque su poder está en la palabra. Y también conocer su palabra y poder para así poder enfrentar toda situación difícil y salir adelante con el poder de su palabra, la cual hay que leer y ponerla en práctica. Y otra cosa, por favor, no apliquemos la palabra a nuestros propios intereses y necesidades personales, porque no son nuestros intereses, son los intereses de Dios. Por eso, lo que está escrito, escrito está. El querer y el hacer de Dios está en su palabra. Poder de Dios está en hacer su voluntad y no la nuestra. Y cada creyente que opera en obediencia, opera en poder. Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿De qué nos sirve oír si no obedecemos? ¿De qué nos sirve sabernos todos los 66 libros de la Biblia de memoria si no los hacemos? Si a la hora de tomar las decisiones decidimos conforme a nuestra voluntad y no a lo que escrito está. Y es tan cierto porque para no desmayar y para no quedar en el camino, debemos poner en práctica las reglas y consejos divinos. Ahora, yo quiero que nos introduzcamos en este texto poderoso. A mí me encanta la carta de los Efesios. Si tengo que elegir una de las cartas, todas están bomba. Pero hay una que a mí me encanta, que es la carta de los Efesios. Vamos a ir a ver qué nos dice Pablo en esta carta, en Efesios 6, del 10 al 17. Me encanta leer Efesios porque es un libro tan espiritual que nos lleva a que se nos abra el cerebro y nos muestre realmente lo que debemos ser. Dice, por último, por favor, por último, fortalezcanse con el gran poder ¿de quién? Del Señor. ¿De quién? Fortalezcanse con sus pensamientos, fortalezcanse con sus fuerzas, fortalezcanse con sus recursos, fortalezcanse con sus capacidades. No, dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor, en su fuerza. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pónganse, a ver qué me pongo yo mañana a la mañana cuando me levanto. La zapatilla, el pantalón, la remera, sí. Pero en lo espiritual, ¿qué nos ponemos en lo espiritual cada mañana cuando nos levantamos? Porque nuestra lucha, y no es guerra, porque no tenemos que hacer guerra espiritual, ya todos lo hemos entendido, ya Dios, Cristo hizo la guerra en la cruz, venció a Satanás. Nosotros tenemos una lucha. En la guerra se sale a matar, pero en la lucha se sale a resistir y estar firmes. Entonces es una lucha contra, que no es contra seres humanos, sino contra todas esas sugerencias del enemigo que nos vienen a hacer querer caer en la tentación y desistir del propósito eterno de Dios. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Pasamos. Por lo tanto, pónganse en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día en que el enemigo venga a tentarnos, podamos resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, por favor, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto,
Tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¡Wow! Este verso es para estar toda la noche. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Podemos estar toda la noche hablando de este verso. Dice Pablo, hermano, fortaleceos en qué, en el poder de su fuerza. Entonces, lo primero que debemos hacer es que antes de ver qué significan estos versos, entendamos por qué Pablo pudo escribir esto. ¿Por qué? ¿Ustedes se creen que Pablo agarró una lapicera y escribió esto dictado por el Espíritu Santo? Sí, dictado por el Espíritu Santo, pero porque primero lo vivió. Lo pudo experimentar en su alma. ¿Y qué estaba experimentando Pablo para poder escribir esto? Y muchas veces nos cuesta entender porque estamos muy familiarizados con fortalecernos nuestras propias fuerzas y en nuestro propio poder. Estamos muy acostumbrados a vivir nuestros propios recursos. Es mi negocio, es mi recurso, son mis capacidades. A vivir de acuerdo a nuestras capacidades, a mi habilidad. Y entonces, cuando leemos palabras como esta que acabamos de leer, empezamos a imaginar la fuerza del Señor siendo añadidas a las nuestras, los recursos del Señor añadidos a los nuestros, las capacidades de Dios siendo añadidas a nuestras capacidades. Más ilógico que esto no puede haber. ¿Por qué? Porque a Él no le sirve nada de lo que nosotros tenemos. Cero nosotros y puro Dios es la manera correcta de vivir. Por eso no era lo que Pablo tenía en mente, no era eso lo que Pablo tenía en mente cuando escribió estos versos. Él sabía que nuestras fuerzas son insuficientes, nuestras capacidades insuficientes. Por eso yo siempre digo, no le digo al Espíritu Santo, vení a ayudarme. No. Porque si yo le digo, Espíritu Santo, vení a ayudarme, yo estoy contando con mi fuerza, mi capacidad y mis habilidades. Yo le digo, Espíritu Santo, vení a gobernarme. Porque nada de lo mío te sirve para hacer tu obra. Nada de lo mío sirve para que me levante y venga a sacar fotocopias. Nada de lo mío sirve para venir y predicar en este púlpito. Pablo aprendió a vivir en el poder de la fuerza de Dios, pero fue una experiencia diaria en la vida de Pablo para que pudiera plasmarlo después en un pergamino. Fortalecerse en el poder de Dios significa aceptar y permanecer en la absoluta impotencia del hombre natural. O sea, de nosotros mismos. Y a esto se refería Pablo cuando en otras cartas dice que no era de los que ponía su confianza en la carne. Él dijo, yo no pongo mi confianza en la carne. O sea, que no ponemos ni la más mínima confianza en cualquier cosa que no sea en Cristo. Y en su capacidad, y en su sabiduría, y en su habilidad. Entonces poner nuestra confianza en la carne es para nosotros lo más natural del mundo, sí, porque venimos haciendo eso. Es lo que hemos hecho toda nuestra vida. Vivimos aprovechando nuestros propios recursos, entendemos basándonos en nuestros pensamientos y en nuestras propias conclusiones. Planeamos en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias metas. ¿Cuántos de acá hicimos metas y planes? Yo me río cuando escucho por ahí, y dentro de 10 años más o menos quiero hacer tal cosa. Y yo por dentro digo, guau. Yo digo, ¿estará en los planes de Dios? No se lo digo, que se lo diga Dios. ¿Estará en los planes de Dios para su propósito eterno que dentro de tantos años hagas esto?
¿Le consultaste a Dios? Sí, hacer esto está dentro de su plan. Me perdí. Entonces, cuando leemos versos como este, fortaleceos en el poder de su fuerza, lo más natural del mundo es que imaginemos a Dios extendiéndonos un poquito de ayuda, un poquito de dirección o habilidad temporal. Pero cuando un alma crece en Cristo, empezamos a ver con los ojos de Dios, con la mente de Cristo operando en todo en nosotros. Pero muchas veces perdemos la luz porque bajamos la mirada de Cristo, porque nos bajamos de la posición que nos ha dado, en la cual Él nos puso, y entonces esa luz que la semana pasada alumbraba todo nuestro ser, hoy parece haberse ido. Y creemos que Dios se fue o que Dios se olvidó de nosotros. Pero la realidad es que nosotros nos fuimos de Él y de su realidad y de su verdad. Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que no es lo mismo que decir, hey, sé fuerte en el Señor. ¿Cuántas veces, acá levanto la mano yo, le hemos dicho a alguien, sé fuerte en el Señor? Error. Porque esta frase nos vuelve a centrar en nosotros mismos. Y en la cruz morimos a nosotros mismos. Y en la cruz dejamos todo nuestro yo para sumergirnos en todo Él. Nosotros no admitamos, y si no lo quiere creer, que Dios se lo revele. Nosotros no tenemos nada que sea útil para Dios. El Señor puede ser útil para su cuerpo, en y a través de nosotros. Nuestras fortalezas en la carne son generalmente las áreas donde nosotros hemos rehusado a permitirle al Señor entrar. Y muchas veces, en lugar de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, regresamos una y otra vez a la fortaleza de nuestro poder. Es por eso que Pablo nos dice, estén ceñidos con la verdad. ¿Por qué? Porque somos fácilmente engañados por el enemigo y es porque cedemos terreno de nosotros mismos. Y en aquellas áreas en las cuales no estamos revestidos de Cristo, el enemigo nos va a atacar. ¿Y quieren que les diga algo? Que a mí también me pasa. Nos olvidamos cuando nos levantamos de antes de ponernos la ropa para nuestro cuerpo. Nos olvidamos de vestirnos con la armadura de Dios para poder resistir así todas las acechanzas del diablo que van a venir. Pero si yo me he puesto toda la armadura espiritual, voy a estar firme. Lucha, que significa resisto a la tentación, resisto a todo lo que el enemigo me quiera hacer caer. Estén ceñidos con la verdad. Y no es guerra, ya lo dije, es una lucha, porque el diablo lo venció Cristo en la cruz. Y el diablo a nosotros, los hijos de Dios, no nos puede hacer nada, porque Él, en el único lugar donde puede operar es en el mundo, pero en el universo Cristo, Él no puede entrar, porque en el universo Cristo fue vencido en la cruz. Y nosotros pertenecemos al universo Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que a nosotros el maligno no nos toca. ¿Nos quiere tentar? Sí, pero no nos puede tocar. ¿Cuándo el enemigo nos puede engañar? Cuando dejamos que la carne vuelva a gobernarnos. Vuelve el alma a ser la que decide y así no le permitimos a Él ser nuestro Señor. Entonces, escuchen esta frase que dijo el apóstol Lara. Tenemos que saber que las tinieblas
se sujetan a la vida que nos habita. Y donde hay llenura de Cristo, habrá transformación. Amén. Donde nosotros no estemos entonces cubiertos con la armadura de Dios, mediante el verdadero conocimiento de Él como nuestra vida, donde no estemos ceñidos en su fe, que la fe es pensar como piensa Dios, en su justicia, que no es hacer nuestras obras de justicia, que no sirven para nada, sino hacer su justicia, que nos dice amar y perdonar, su salvación, su palabra, su verdad. Entonces ahí seremos plenamente definidos por la carne y enteramente expuestos a la influencia del enemigo. Y esta es nuestra lucha. Para pelear esta batalla, entonces tenemos que estar vestidos siempre con la verdad de la obra consumada de Dios en la cruz. Y nuestra lucha es entonces contra una mente natural que nos quiere seguir mandando. Amén. Ya voy terminando. Nosotros entonces nos vestimos con la armadura de Dios de la misma manera que nos vestimos de Cristo. Cuando Cristo en nuestra vida entonces es revelado, porque se nos caen los velos, se ablanda nuestro corazón, vemos una realidad. Vemos lo que es nítidamente Cristo, la cruz, morir con Él, resucitar con Él, llamados a cumplir una asignación. Entonces ahí nos empezamos a vestir con el cinturón de la verdad, andamos conforme a la verdad de Cristo y la cruz. Entonces todo se vuelve más y más en lo que estamos caminando a diario. Experimentamos el escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos del maligno. Porque si nosotros andamos en la mente de Cristo y pensamos como Dios piensa, no caeremos en la tentación. Es cuando la fe se vuelve tan real en nosotros que las mentiras no pueden penetrarnos. Es cuando las mentiras empiezan a rebotar en esta fe, en esta mente que nos gobierna. Y entonces somos libres de caer en el engaño. Y nos ponemos, por favor, el yelmo de la salvación cuando vamos entendiendo ahora qué tan grande es esta salvación. Venimos de un creer, yo soy salvo porque me voy al cielo, feliz y contento, creyendo que ahí se terminó todo, después vivo como quiero. Total, ya me voy al cielo. No, cuando en Hebreos dice, es tan grande salvación. ¿De qué se trata tan grande salvación? Es Cristo viniendo a morar en un cuerpo lleno de pecado y de delitos. De eso se trata la salvación tan grande. El Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, omnisciente, vino a hacer morada en nosotros. Y nos dio salvación de nosotros mismos para vivir en una plenitud cuando Él lo llena todo en nosotros. Para así cumplir su plan eterno. Y todo esto no es un juego, como hacen los jóvenes. Vamos a jugar al jueguito de la Play, y se tiran ahí a matar, a jugar, a hacer gol, lo que sea. Esto no es un juego. Hermanos, todo esto es lo que diseñó Dios desde la eternidad para que el ser humano creado con tanto amor y tanta delicadeza lo complaciera a Él. Y así, con todo esto, Cristo en nosotros, podemos estar fortalecidos para no desmayar y seguir hasta el final. Entonces, cuando nuestros pies caminan, cuando nuestros pies permanecen en este evangelio de la paz, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra enseñanza, nuestra comunión se vuelve una expresión de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
porque de lo que hay dentro hablaremos. Palabra que trae vida al desanimado, palabra que trae vida al drogadicto, al alcohólico, al que está sumido en problemas. Y somos lo que vivimos, hablamos, manifestamos día tras día. Y lo podemos lograr si estamos fortaleciéndonos todos los días en el poder de sus fuerzas. Si nos vestimos todos los días con su armadura y dejaremos de vivir en vano, porque cada día tendrá su plan eterno para aplicarlo en la tierra. Amén. Amén. Podés ponerte de pie y podemos deleitarnos con esta canción. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. El cordero y león, el pecado y la muerte él venció, el mediador, eterna paz, él intercede ante el trono celestial, el autor consumado
Gracias. Gracias, correremos a la meta, Dios. Correremos a la meta, papá, para verte complacidos. Verte complacido. No podemos experimentar mayor contentamiento que verte complacido a ti, Dios, que hacer tu voluntad. Que esta palabra corra como ríos de agua viva que calan hasta lo más profundo, produciendo un mayor avance, un mayor incremento de Cristo en nuestras vidas, entendiendo lo que es esta salvación tan grande, y empecemos a cuidarte, Jesús, a cuidar la vida de Cristo que está dentro nuestro, a cuidarte, Jesús, porque estás dentro nuestro, a cuidarte, a saber que donde vamos estás dentro nuestro. Está dentro nuestro, que no te dejamos en nuestra casa cuando salimos a la calle, estás dentro nuestro, que cuando vamos al trabajo estás dentro nuestro, que cuando vamos a la escuela, a la universidad, estás dentro nuestro. Cristo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos contigo que estás dentro nuestro? ¿Por qué te apagamos a veces, oh Dios, cuando quieres realmente y anhelas salir a borbotones por todos los poros de nuestra sed? De nuestro ser. Oh Espíritu Santo, ven a gobernarnos para complacer al Padre, para que nosotros hallemos ese contentamiento, ese reposo de saber que descansamos solamente en una obra consumada de la cruz. Gracias, Padre. Gracias. Queremos ahora